vamos a hablar con los maxi abogados de dos temas que ahorita pues están pues a todo lo que dan, y hoy de hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador pues le dedicó, también volvió a invitar a Octavio Romero Oropeza, al director de Pemex, para que hablara al respecto sobre el caso de María Amparo Casar, la actual directora de Mexicanos contra la Corrupción, este puesto que le dejó precisamente Claudio X González cuando pues varios medios de comunicación develamos muchas de las realidades y corruptelas de este empresario. Pues la presión estuvo tan dura que, para quererle limpiar la imagen a Mexicanos contra la Corrupción, que más que una ONG, una asociación civil, es una empresa. Y bueno, pues entonces colocó a su brazo derecho, a su brazo preferido, que es María Amparo Casar. Y esta organización, pues sabemos, está muy vinculada a los poderes empresariales, y desde ya tiempo atrás es que ha estado en un ataque permanente contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y su proyecto de gobierno. Hoy vamos a abordar con los maxi abogados precisamente el caso de María Amparo Casar y pues este pasado oscuro, donde se develan más y más informaciones, con información oficial, con información dura. Y también pues qué es lo que validó la Suprema Corte de Justicia con la ley de hidrocarburos. De eso vamos a platicar con los maxi abogados, que tuvimos una tertulia. Así que mientras se van incorporando, vamos a pasar un video de lo que dijo hoy el director de Pemex en esta segunda parte, en respuesta pues a los ataques. Todo el fin de semana, pues todos los medios corporativos, sin excepción, estuvieron en defensa de María Amparo Casar. Así que hoy hubo una respuesta por parte de la Presidencia de la República, y esto fue lo que dijo Octavio Romero Oropeza, y que servirá también como un material importante para el análisis que nos van a presentar ahorita Federico Anaya y David Peña sobre el caso María Amparo Casar. Vamos a ver. Las cosas que la muerte de un trabajador en Petróleos Mexicanos conlleva toda una serie de prestaciones, en el entendido de que fue en funciones y que fue un accidente. Es decir, procede el pago del seguro, procede la pensión si hay un accidente. Pero en el caso de que alguien atente contra sí mismo, contra su vida, no procede ni la pensión ni procede el pago del seguro de vida. Bueno, pues hubo una reacción muy fuerte a partir del viernes que dimos a conocer esto. Los grupos de derecha, los adversarios del régimen, se vinieron con todo, y bueno, pues esto nos obliga a dar más elementos, a aclarar más cómo estuvo este asunto del fallecimiento del esposo de la señora Casar. Primero decir que el fallecimiento ocurrió el día 7 de octubre de 2004, y a las pocas horas de que sucedió el lamentable suceso trágico, se presentaron familiares, dos cuñados del señor Márquez Padilla, quien falleció, y su hermano. Entonces se presentó el señor Juan Rebolledo Gout, cuñado del señor Márquez Padilla. Se presentó José Ignacio Casar Pérez, hermano, también cuñado de él, del finado, hermano de la señora Casar. Y se presentó Federico Javier Márquez Padilla, hermano del finado. Y hubo conocimiento de todo el proceso prácticamente a las pocas horas de que sucedió el asunto. El viernes pasado
Yo escuché, pero además fue en muchos programas de radio, que la señora Casar señaló que ella pasaba de víctima a victimaria, que ella había sido la víctima de todo esto y que se había estaba enterando de que la muerte del señor Márquez Padilla obedecía a suicidio. Bueno, pues yo creo que empezaríamos a aclarar, primero dando unos datos adicionales. El señor Márquez Padilla entró el día 1 de junio de 2004. El 24 de ese mes recibió un crédito de 447,000 pesos, un crédito sobre nómina, y el día 30 de ese mismo mes, antes de un mes de haber llegado, un crédito por 268,000 pesos para adquirir un vehículo. A partir de ahí, él entra como coordinador de asesores del director de administración de Petróleos Mexicanos. La señora Casar en ese entonces era coordinadora de asesores del secretario de Gobernación. Bueno, pues prácticamente al día siguiente del fallecimiento, el fallecimiento fue el día 7 de octubre, el día 8 de octubre, el agente del Ministerio Público hace un peritaje donde señala suicidio. La investigación se abre por homicidio, pero ya al día siguiente ya hay evidencias del perito de que se pudo haber tratado de un suicidio. De manera que esto da pie a una investigación que se lleva aproximadamente 4 o 5 meses. Esto ocurre el 7 de octubre y en febrero ya la Fiscalía da a conocer el dictamen de cierre de ejercicio donde no hay homicidio. Nadie privó de la vida al señor, el señor se quitó la vida 5 meses después. Pero es importante decir que la señora Casar, el día 15 de octubre, el día 7 fallece su esposo, el día 15 de octubre ya solicita la pensión y el pago del seguro. Y una cosa curiosa o poco usual, Petróleos Mexicanos, los funcionarios de aquella época, no Petróleos Mexicanos, como dice el presidente, pues no tiene la culpa Petróleos Mexicanos, los funcionarios le pagan el primer cheque de pensión ese mismo mes, el día 29 de octubre. Fue algo muy rápido, fallece el 7 de octubre y el 29 ya ella recibe el primer pago de pensión. Y el 19 de noviembre, un mes, 10 días después, recibe el pago del seguro. ¿A cuánto ascienden estas cantidades? Bueno, en el caso de las pensiones, hasta la fecha en que se cortaron, que fue en febrero de este año, 31 millones de pesos por pensión, a razón de 125,000 pesos mensuales, y el seguro a razón de 17,600,000 pesos que recibió la señora Casar, sin que se esperara al cierre de la averiguación. ¿Qué era lo que tendrían que haber hecho en Petróleos Mexicanos los funcionarios anteriores? Esperar a que se cerrara el expediente para que quedara claro las causas de la muerte, sobre todo después de que el perito al día siguiente ya tenía evidencias de un posible suicidio. Bueno, no fue así. En Petróleos Mexicanos le dieron las facilidades, prácticamente le pagaron de inmediato y al final se cierra el expediente con la determinación de que
el señor se quitó la vida, fue un suicidio y por lo tanto no procede ni la pensión ni procedía tampoco el pago del seguro. El otro dato que es importante señalar aquí es de que en esta andanada que se dio de parte de los grupos adversarios de este régimen conservadores, fue de que se habían violado los derechos de la familia porque se habían dado a conocer. Quiero leerles una resolución del Instituto Nacional de Acceso a la Información que tiene que ver con resoluciones del Pleno del INAI sobre la publicación de carpetas de investigación a cargo de la Fiscalía Especializada en materia de combate a la corrupción. No les voy a leer todo el texto porque es largo, pero sí un párrafo que lo dice todo. Dice, no obstante, la mayoría del Pleno del INAI resuelve revocar la clasificación de la información con fundamento en el artículo 112, fracción 2 de la Ley de Acceso a la Información Pública, y entre paréntesis dice, no puede reservarse información relacionada con actos de corrupción, se cierra el paréntesis, porque de acuerdo con información periodística o declaraciones de autoridades distintas a la ministerial, los asuntos se relacionan con actos de corrupción. De manera que la propia ley del INAI señala, el propio resolutivo del INAI del Pleno señala que no puede ser clasificada como reservada. Entonces, espero que esta información adicional que estamos dando deje claro qué fue lo que pasó. ¿Por qué consideramos esto un acto de corrupción? Porque siendo suicidio se le dio trato de accidente. El resolutivo que señala el cierre de la averiguación de la Fiscalía. Y bueno, cuando yo señalaba que pocas horas después del accidente se presentaron familiares, cuñados y hermanos del occiso, el señor Rebolledo Gout, José Ignacio Cosío Pérez y Federico Javier Márquez, bueno, en la carpeta de cierre, en la parte final, ya cuando cierran y dicen que fue suicidio, hacen un señalamiento de que hay que enviarle copia de la investigación, del cierre de la carpeta en sobre cerrado al señor Juan Rebolledo Gout, de manera que los familiares estaban enterados de qué fue lo que pasó, qué fue lo que resolvió la Fiscalía. Entonces, pues eso de que no se enteró, pues de acuerdo con los documentos que nosotros tenemos, pues no es posible. Y pues yo creo que estos datos que le estamos aportando pues van a dar un poquito más de claridad en cuanto a lo que ocurrió, lo que dijimos el día viernes pasado. Señor presidente. Bueno, pues estos fueron los dichos del día de hoy, hace un ratito, de Octavio Romero Oropeza, director de Petróleos Mexicanos, a solicitud del presidente Andrés Manuel López Obrador, después no de... es orgánica, ¿no? Orgánica en la pot. Bueno, ya se escucha por ahí también David Peña, Federico, pero ya también está Violeta Núñez, que otra vez llegó volando y ya está aquí de regreso con nosotros. Y nosotros, Violeta, buenos días. Muy buenos días, Ernesto, y muy buenos días, Federico, y David por ahí también ya lo escuchábamos. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, Federico. Bien, Y bueno, bien, buenos días. Acá ando nada más conectado solo por audio otra vez porque ando en la calle. Una disculpa. ok, pues buenos días, David. Buenos días, Federico. Pues ayer en la noche también con los Maxi Abogados, que cuando hay temas que los atrapan,
pues mandan y a ver y esto y reflexiones y análisis. Y ayer también el Federico nos hizo favor de enviarnos también algunos apuntes del caso de Mario Amparo Casar, esta confronta que tiene con el presidente Andrés Manuel López Obrador, si es debido o indebido que el presidente haya hecho públicos algunos datos. Y bueno, ahí está todo un debate, esas son las acusaciones que tiene este bloque de la derecha. Le vamos a pasar también la carta que publicaron y que firmaron ahí varios intelectuales que muy conocidos ya en un sector pues más de la derecha, adverso desde hace muchos años al presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero una cosa son pues los puntos de vista o las miradas que tiene la derecha o el presidente López Obrador, y otras son pues lo que se debe o no se debe. Y sobre eso, si les parece, pues vamos entrando, Federico, en materia del, creo que tiene varios ángulos. Uno, la cuestión del suicidio, actos de corrupción, el suicidio del ex esposo de María Amparo Casar. Otra, los actos de corrupción, si se modificaron ahí algunos reglamentos. Hoy doy más detalles donde pues se presume también de manera mucho más sólida los actos de corrupción que había también entre quien fue asesora de la Secretaría de Gobernación en el tiempo de Vicente Fox Quesada. Si no mal recuerdo, estaba Santiago Krill como secretario de Gobernación y ella era parte de la coordinadora de asesores. En fin, ¿qué decía al respecto, Federico? Bueno, lo que pasa es que fue amplísima, como tiro de escopeta la pregunta tuya. A ver, ¿quieren que nos concretemos primero en el acto de corrupción? Me parece muy relevante la aclaración que acabamos de oír de parte de Octavio Romero. Sí, yo creo que ese sería un primer punto, Federico, y ya saldrán más ahorita que estará planteando Violeta y David. Bueno, aquí hay un detalle. Lo que más le duele a la derecha es la entrega a la ciudadanía en general de un expediente que tiene un poco más de 350 páginas y en el cual hay muchísimos documentos. Es un expediente burocrático. De hecho, la crítica que pueden ustedes tener es que muchos documentos los van a encontrar 3, 4 y hasta 5 veces repetidos. Y una cosa que llama la atención ahí es que al mero principio de este expediente hay una declaración hecha en el año 2005 en la cual quien está armando el expediente dice que se declara que es confidencial por tiempo indefinido para siempre jamás. ¿Sí? Y cita una norma de la ley de transparencia de esa época. Que aparte de todo la cita mal porque ni siquiera dice la fracción correcta. Menciona una fracción que no existía. Pero lo interesante es que en ese momento, en el año 2005, hubo la pretensión de que ese expediente que están viendo ahorita ustedes en la pantalla quedara clasificado y confidencial para siempre jamás. Es decir, nadie jamás debería haberlo vuelto a ver. Esa era la intención. ¿Sí? Ahora, esto estaba chueco y pongo un contexto de la época aquella. Cuando estaban naciendo las normas de transparencia, nadie estaba muy seguro cuál era el orden en que teníamos que discutir este asunto de la reserva de datos. Y mucho menos sabíamos con claridad qué datos son reservados para siempre jamás, cuáles son más importantes que otros, etc. Y entonces hubo una oleada de funcionarios federales y en los estados, yo estaba en la Ciudad de México, que de repente decidieron que todo lo iban a clasificar. Entonces se metían a los archivos y agarraban un expediente y le ponían que lo clasificaban de confidencial. Un caos. Eso estaba mal, porque primero tienes que examinar lo que hay dentro del expediente y decir qué cosa es confidencial y cuál no. Bueno, este expediente que estamos viendo tiene ese problema. La carátula dice que es confidencial para siempre jamás, tiene mal hecha la cita, y aparte es como que muy bobo la clasificación en general y para siempre. ¿Qué es lo que nos acaba de decir Octavio Romero? Y con eso termino mi primera intervención. Nos acaba de decir que 25 años después, con un sistema de transparencia mucho más
fuerte y también mucho más barroco. La autoridad máxima, que es el INAI, ha tomado la determinación, siguiendo la ley moderna, que una de las razones por las que jamás puedes declarar una información como confidencial es porque tenga que ver con casos de corrupción. La otra fuerte es que tenga que ver con derechos humanos, ¿sí? Entonces, las materias de derechos humanos y la materia de corrupción en general deberían ser de máxima publicidad todo el tiempo. Bueno, ese es el argumento. Ahora, ¿cuál es el problema? Que el INAI está acostumbrado a que haya una solicitud de información pública, luego la autoridad la clasifique de confidencial, alguien se queje ante el INAI y el INAI resuelve. Eso fue lo que leyó Octavio Romero ahorita. Y por eso dijo, está muy larga, no se las voy a hacer, nada más les voy a decir. Y leyó nada más un parrafito al final de la resolución. El INAI funciona con caso por caso. Y entonces la pregunta fuerte es, ¿ahorita hay un caso? En realidad no. O sea, lo que tenemos es que el gobierno hizo público este expediente así, completito. Entonces, eso da para mucha reflexión, pero yo lo pongo ahí nada más para aclarar qué es lo que estamos discutiendo. Gracias, Federico. Pues David, esto último que dice Federico, ¿qué es lo que estamos discutiendo? Porque me parece que está el tema de la corrupción, decía por dónde empezamos, Federico, pero me parece que pueden ser tejidos. El problema de la corrupción, de cómo se cambia incluso pues esta narrativa, ya ahorita tú nos dirás cuál es la visión de que se suicidó de que fue una muerte, un accidente de trabajo y más bien se suicidó, o sea, eso es parte también de este proceso de corrupción que se está presentando por parte del Estado mexicano en este momento. Y lo otro, me parece que es la filtración de datos personales y cómo está reaccionando la oposición. ¿Cuál sería tu balance de esto hasta dónde vamos? Que me parece que esto puede ir creciendo, David. Sí, mira, yo creo que, digo, siguiendo un poco la línea donde la dejó Federico, justo estas dos excepciones, digamos, para que no se puedan testar, más bien para que no se puedan reservar los archivos o los expedientes públicos, que tiene que ver con actos de corrupción y con violaciones graves a los derechos humanos. Me parece que son dos principios que están en la ley, que el INAI lo ha utilizado en diferentes momentos, pero creo que hay una, digamos, una definición ahí también que ha estado estableciendo a partir de los criterios el propio INAI, en donde se van estableciendo en qué condiciones o bajo qué condiciones se pueden ir dando estos supuestos. Y pongo un ejemplo, por ejemplo, en materia de derechos humanos o de violaciones a los derechos humanos, la presunción de la violación grave a los derechos humanos, cuando ya se da a conocer al expediente, tiene que derivar de un acuerdo, ya sea de un organismo público en materia de derechos humanos, de alguna fiscalía que haya determinado que se trata de una grave violación a los derechos humanos o de desaparición forzada, o que alguna fiscalía esté haciendo una investigación en ese sentido. Es decir, tiene que haber un pronunciamiento previo para poder determinar que estos supuestos se encuadran, tanto el de corrupción como el de violaciones graves a los derechos humanos, para poder hacer entonces la máxima publicidad de los documentos que estén relacionados con cada uno de estos casos. Y creo que ahí en ese punto, a salvo que haya más información que no conozcamos, como dice justo Federico, no sabemos si siquiera hay un proceso que haya determinado que esos actos son actos de corrupción. Entendemos que el presidente, o bueno, la unidad de control, la unidad de fiscalización al interior de Pemex ha instaurado un procedimiento de denuncias de carácter penal, que fue lo que nos hizo saber, para poder determinar si efectivamente se cometió un acto irregular, digamos, ¿no? Un acto administrativo irregular, o si se favoreció a una persona sin que tuviera el derecho, en ese caso María Amparo Casar, para reclamar la pensión. Eso está en proceso, según la información que se dio a conocer. Ahí dice Federico, no sabemos si hay un proceso. Bueno, siguiendo la información que dio públicamente la presidencia, pues hay una denuncia presentada. Me quedé sin conexión y ya tengo otra vez.
Habría, por lo tanto, una denuncia que se está presentando. Esto derivaría en un proceso eventualmente de la Fiscalía General de la República. Y bueno, pues al final, ahí, cuando menos la información que nos han dado, sabemos que hay un procedimiento abierto de responsabilidades. Y lo otro, y ya para cerrar, justo me parecería también que justo como colocabas el tema, Violeta, tiene que ver con un tema de protección de datos personales. ¿Es información pública que nosotras y nosotros deberíamos conocer? Me parece que sí. El procedimiento en sí mismo me parece que tiene que ser transparente, pero la información, y ahí mi querido Federico hizo un gran estudio, un muy buen estudio que lo compartió el día de ayer con nosotros, que sobre la cierta información que está contenida en esa publicación de ese expediente, que no era de interés general, por así decirlo, ¿no? Que era ociosa poder hacer la publicación de esa información, sobre todo relacionada con nombres, cédulas, cuentas de las personas, de los familiares de la persona, digamos, que falleció, del esposo de María Amparo Casar, y que pues ahora están, digamos, colocando, me parece, en un escrutinio innecesario el expediente, otra vez, de nueva cuenta, por no haber testado y no haber cuidado esa parte. Si el expediente, que me parece es público y de interés público, hubiera sido testado o en cierta información testada, no estaríamos en esta discusión sobre la protección de datos personales y solo nos centraríamos en la discusión de los posibles actos de corrupción, que me parece, esos sí son los temas de interés nacional y no el número de matrícula, el número de cédula, la universidad, de los hijos de María Amparo Casar y de su esposo. Gracias, David. Federico, este documento que presentaron ahí en Presidencia de la República, si me haces favor de ponerlo nuevamente, de información reservada, cuando habla, el presidente decía que, bueno, no, perdón, Octavio Romero Oropeza decía, son resoluciones del INAI, y decía, en su mayoría, votó porque no podrá invocarse el carácter de reservado. Leo la cita que está en rojo. Se trate de información relacionada con actos de corrupción de acuerdo con las leyes aplicables. Dicho lo anterior, serían dos preguntas en este sentido. La una, este párrafo, por tanto, faculta o le posibilita a la autoridad hacer pública esta información. Y otra cosa es lo que debió hacer público y lo que debió testar. Esas serían mis preguntas, Federico. Ok, bueno, a ver, la primera parte. El problema es que no. Esto que acabamos de ver en la pantalla, la resolución del INAI, no le faculta a nadie a hacer nada. ¿Por qué? Porque el sistema de transparencia está armado, como les explicaba, a partir de solicitudes en el sistema electrónico de transparencia, y cuando la autoridad que tiene la información me la niega y la clasifica como reservada por cualquier razón, y yo no estoy de acuerdo, yo voy al INAI en un recurso de revisión en contra de esa negativa y de esa reserva, y entonces en el caso concreto el INAI analiza y emite una resolución. Esa resolución que estamos viendo nació así, o sea, viene de un caso concreto, ¿sí? Es decir, las resoluciones del INAI no son resoluciones que establezcan reglas para todos. Y hay que entender que provienen de una confrontación. Una autoridad que clasificó como reservada, un particular que dijo no estoy de acuerdo con la reserva, y el INAI que dice eso que acabamos de ver. En ese caso, cuando estamos frente a cuestiones de derechos humanos y frente a cuestiones de corrupción, no aplica la confidencialidad, o sea, no se puede reservar. Y ojo, el resultado de esta resolución del INAI es que en ese caso específico, la autoridad que tenía la información tiene que desclasificarla y entregársela al particular. Ahora, esta es una discusión parecida a la que teníamos el otro día acerca de la suspensión con efectos generales del amparo. ¿Esta resolución del INAI tiene efectos generales? No. En cada una de las oficinas públicas de cada dirección general de gobiernos de los estados, de gobierno federal,
hay una persona que seguramente va a ser un abogado o un contador o una mezcla de ambos, que es una cosa horripilante, todavía más fea, diciendo, no, no te voy a dar la información e inventándose reservas. Y entonces se activa el asunto de los recursos ante el INAI y el INAI le dice, tienes que entregar la información, ¿o no? Bueno, y entonces tú tienes que hacer el caminito para que eso ocurra en tu caso. Bueno, aquí de lo que estamos hablando es una cosa completamente distinta. Tú tienes a la autoridad que descubre un acto de corrupción. El acto de corrupción consiste en qué, y me voy a otro detalle importante, que un amigo desde las Veracruces me llamó la atención ayer a medianoche. La Ley Federal del Trabajo, artículo 488, fracción tercera, dice que el patrón no está obligado a ninguna de las prestaciones cuando se actualiza un riesgo de trabajo, o sea, cuando hay un accidente, una muerte, lesiones, etcétera, cuando la lesión o los daños los haya causado el mismo trabajador por sí mismo o con ayuda de alguien más. Y eso está redactado así tan amplio como lo acabo de decir, para incluir tanto lesiones autoinfligidas como suicidio. Bueno, entonces, el problema real es que esta norma está en la Ley Federal del Trabajo, de hecho, la acabo de revisar, está igualita desde 1970. Es decir, tenemos 54 años con esta norma ahí. No ha cambiado, jamás la han reformado. Y en materia laboral, las leyes, las normas que están en la Ley Federal del Trabajo son la regla general y aplican a todo lo que haya abajo. Y abajo están las condiciones específicas que cada patrón y cada trabajador o sindicato pacten. Entonces, las reglas de Pemex con sus trabajadores, que tienen muchos tipos de trabajadores de base, trabajadores de confianza, altos mandos, etc. Tienen como 5 clasificaciones. Pero la patronal tiene sus reglas, pero esas reglas no deben ir en contra de los principios generales de la Ley Federal del Trabajo. ¿Sí? Que sí, la inmensa mayoría de las veces tiene protecciones para el trabajador, pero también de vez en cuando tiene algunas muy razonables protecciones al patrón, como por ejemplo que el patrón no tenga que pagar una indemnización a la persona que se hace a sí mismo una lesión o se suicida. Ojo, de hecho, en ese artículo 488, la primera fracción es cuando el trabajador que sufrió el accidente de trabajo hubiera estado en estado de ebriedad, que es la clásica, ¿sí? O sea, el que decidió estar borracho fue el trabajador, por lo tanto, el patrón no tiene por qué pagar, ¿sí? Que es una excepción muy fuerte. Bueno, la tercera es que se haga a sí mismo el daño. Ahora, ¿cuál es el problema? Ahorita estaba preguntándole a unos amigos en un chat quién era el que decía aquello de que hay que ver más allá de lo evidente. Yo siempre pensé que era Calimán, pero no. No. Son los Thundercats, exactamente. Toman la espada del destino y dicen, déjame ver más allá de lo evidente. Veamos más allá de lo evidente. ¿Cuál es el problema? Que el caso de corrupción es alrededor de la persona finalmente descubrimos se quitó la vida. Por lo tanto, no deberían habérsele generado los beneficios. Sin embargo, los beneficios, antes de saber qué era lo que realmente había pasado, ya se los habían dado. Bueno, ese es el acto de corrupción. Bueno, pero hay una cosa más grave. Eso es lo evidente. Veamos más allá de lo evidente. ¿No les parece a ustedes alucinante que en los mismos sexenios neoliberales, donde se decidió que en lugar de que tu pensión equivaliera al 100% de tu salario, último salario que tenías, iba a ser más o menos al 60% mediante el sistema de Afores? Y eso lo apoyaron todos los neoliberales desde Zedillo, con Fox, y ahí estaba la ciudadana Casar. Y ahí hay una responsabilidad personal, porque ella cree en las posiciones sociopolíticas y económicas de los gobiernos a los que sirvió. Y lo cree, y eso es su derecho, creer eso. El problema es que ella aceptó en el año 2004 una pensión al 100% del salario de su marido muerto. Ojo, y aquí hay que ser justos, seguía siendo su marido,
porque aunque estaban separados, eso es otra cosa, seguían siendo marido y mujer porque no había habido un divorcio, ¿sí? Entonces, lo que es incongruente es aceptar una pensión al 100%, uno. Y dos, que esas pensiones al 100% se vuelven vitalicias en en el rango salarial más alto. Entonces, lo que estamos viendo es un acto de corrupción estructural, no es nada más que no aplicaban en 488 fracción tercera. No, es que la alta burocracia de Pemex tenía privilegios tan grandes que permitía que un cuarto de siglo después una persona pueda seguir cobrando una pensión de viudez al 100% de un altísimo funcionario, lo cual son los 125,000 pesos al mes. Eso es lo que es estructuralmente malo. Ahora, esa corrupción es mucho más complicada porque así es como estaban las reglas. ¿Me explico? Pero esas reglas son socialmente corruptas. Y hay muchos así, ¿eh? En muchas partes, de entrada en la Suprema Corte de Justicia, tienes condiciones salariales y de pensiones y de beneficios así para la élite. Sí, gracias, Federico. David, yo ya no alcancé a escuchar toda la exposición de Oropesa, pero escuché una parte que ya habíamos como detectado, estos antecedentes antes de que ocurriera pues este hecho del esposo de María Amparo Casar, de un préstamo, ¿no? Que hoy lo vuelve a decir aquí Oropesa, un préstamo. Yo no tengo los datos exactos, los estaba buscando, pero no los encuentro todavía en la transcripción de la presidencia, de 400,000 pesos antes de que él falleciera y de 200,000 pesos, ¿no? O sea, estamos hablando de este antecedente y lo da nuevamente Oropesa esta mañana, pero ya se había filtrado el fin de semana en la prensa de que esto ocurrió previamente pues a este suicidio que hubo de acuerdo a esta información que tenemos ya pericial. Entonces, ¿esto cómo lo tejeríamos con esta otra? O sea, ¿tiene algo que ver por qué se expone hoy en día en la mañanera? Y bueno, ¿esto cómo se tejería con estos 31 millones de pesos, David? Y lo último, David, que yo he estado haciéndome la pregunta y que, bueno, pues ustedes ya lo han planteado, si esto es legal o ilegal difundir esta información, ¿hasta dónde se podría llegar en la sanción hacia pues quienes están divulgando esta información? Y también ahí cómo tejeríamos la parte ética y moral pues frente a estos actos que, insistimos, no solamente son los 31 millones, perdón, de pesos, sino también un préstamo previo que por algo lo están colocando, David. Sí, yo sobre la información del préstamo tampoco tengo, perdón, tampoco tengo mucha claridad, no sé cómo esté ese tema ahí o qué información se haya dado, pero yo un poco regresando al tema de lo central, del contenido de la información, digamos, o sea, me parece que es el tema, digo, no hay que perdernos del foco, ¿no? El foco sigue siendo un presunto acto de corrupción del cual se benefició una persona o una familia, y que hoy, muchos años después, se da a conocer y que se necesita investigar. Me parece que ese es el punto central. Ahora, ¿es imputable a la persona que están beneficiándose de este acto si ellas intervinieron, si ellas manipularon, si ellas, como dice la presidencia de la República, presionaron para que la determinación se cambiara? Me parece que ahí hay una responsabilidad que se tiene que investigar, ¿no? Si esas personas no presionaron o no intervinieron de acuerdo a la información que da a conocer María Amparo Casar en varios medios de comunicación, donde ella niega obviamente los hechos, pero además dice que no tuvo ninguna intervención en la determinación de la fiscalía, pues ahí me parece que se tendría que investigar ahora a quienes fueron en ese momento partícipes de ese acto presuntivamente de corrupción. Y ahí tampoco hay que perder de vista que, de acuerdo a la información que se dio a conocer, en ese momento quien era el fiscal, el Procurador General de Justicia de la Ciudad de México era Bernardo Batis, hoy consejero de la Judicatura. Entonces, si hubiese habido, o si estamos hablando de un acto de corrupción presionado o impulsado por María Amparo Casar, y que presionó a las autoridades en ese momento para que se determinara en un sentido y no en otro la investigación,
pues se tendría también que estar hablando de la investigación a Bernardo Batiz o al personal de Bernardo Batiz, que presuntivamente se dejó presionar por María Amparo Casar. No sé si sigo en la línea, o sea, es decir, claro, colocar el tema de ella pudo haber presionado para beneficiarse, sí, me parece que hay que colocarlo y discutirlo, pero también esto no se da si no hubiera habido un concierto de autoridades, 2 o 3 o 5, no sé cuántas, para poder manipular o modificar los dictámenes, y eso a su vez le permitió a ella invocar el seguro y la pensión en Pemex. Coincido con Federico el tema de las pensiones, las grandísimas pensiones, pero bueno, es un tema, ¿no? Digamos, de que se ha construido los privilegios al interior de Pemex, que se tendrían que revisar también en algún momento, pero bueno, ahí están para enfrentarse con ese gran monstruo que es el sindicato, ¿no? Que no han querido entrarle prácticamente ningún gobierno, incluyendo a este gobierno, ¿no? Pero bueno, regresa, perdón, Federico. No, nada más un detalle. Lo que pasa es que el privilegio es todavía más grande. Una cosa es los privilegios del sindicato. Eso está en las condiciones generales de trabajo y en el contrato colectivo de trabajo. No, el problema es que estos privilegios de los que gozó la familia de Casar son privilegios dados a la burocracia abordada en donde no intervenía el sindicato. Y hay un detalle. De hecho, los privilegios se le otorgaron antes de que hubiera ninguna resolución del Ministerio Público. Sí. O sea, Sí. la colusión, mira, no se necesita que María Amparo Casar haya presionado a nadie. Eso nada más implicaría la responsabilidad personalísima de ella. El problema es que en automático, es que es la señora Casar, la coordinadora de, con el coordinador de, es la alta burocracia que en automático se otorga a sí misma, privilegio. Sí, y que esos privilegios, perdón, mi querido Federico, los convalidó en su momento autoridades de la Ciudad de México. ¿Sí me explico? De la Fiscalía de la Ciudad de México. No. Porque, sí. No, porque en el documento que tenemos, en el archivo, ajá. Lo que tenemos con claridad es las fichas de los abogados de Pemex que le reportan a las autoridades de Pemex en 2004 y 2005 que están buscando y esperando que les manden ya la resolución, pero ahí nunca dice que Pemex haya recibido ningún tipo de documento convalidando nada en el expediente que estamos discutiendo. Las autoridades de la Ciudad de México, hasta donde sabemos, se mantuvieron todo el tiempo con la idea de que lo que teníamos enfrente era un caso de suicidio. Y ojo, aquí hay una perversión otra vez de los abogados y el caso concreto. El Ministerio Público de la Ciudad de México lo que dijo es, como no encontré ni señales de violencia, ni una tercera persona que estuviera en el lugar cuando la persona cayó por la ventana, entonces mi conclusión es no ejercicio de acción penal por el delito de homicidio. Y ahí, como de colofón, lo que se sugiere es que entonces hay un suicidio. Pero tampoco quedó claro, y en cualquier caso esa resolución llegó meses después de que Pemex ya había otorgado los privilegios. Ese es el problema. Ya, yo me detengo en esta parte también. A mí, más allá y perdón, es nada más un punto de vista, más allá de la parte de lo debido o indebido que está haciendo la Presidencia de la República cuando publica datos personales que no debería publicar y lo que sí debería publicar, retomo esta parte que señala David, también de la importancia en lo que tendríamos que estarnos centrando es en este acto de corrupción. Y sabemos cómo funciona el sistema en México y uno se puede imaginar a la coordinadora de asesores de la Secretaría de Gobernación de Vicente Fox Quesada, que se suicida a su esposo y un día 7 de octubre y el 28 de octubre ella ya está recibiendo la pensión. Es verdaderamente, pues ya quisieran cualquier pensionado, cualquier esposa, familia, pues tener un privilegio de esa naturaleza. Y como bien señalabas, Federico, y como señaló Octavio Romero, pues sin que todavía hubiera una resolución de qué fue lo que pasó. Homicidio, quedó claro que no fue. Las otras dos opciones eran un accidente que tampoco se maneja como accidente y es el suicidio. Entonces, yo me detengo, si poner la página 12,
del expediente, esta que te envié, mi querido Asael, para leer esta parte que me parece a mí que esta señora Casar todavía se atreve a salir a dar conferencias de prensa. Vaya, como dice por ahí, pues la moral es un árbol que da moras. Dice, agradeceré a usted girar sus instrucciones, el documento de Petróleos Mexicanos del año 2004. A usted girar sus instrucciones a efecto de que a partir del 8 de octubre del año en curso y hasta nuevo aviso, se liquide por concepto de pensión post-mortem tipo D, vitalicia, las cantidades que a continuación se mencionan a los beneficiarios del licenciado Carlos Fernando Márquez Padilla García. Ficha tal. Beneficiario, María Amparo Casar Pérez, esposa, 123,000 pesos y fracción. Y Carlos Márquez Padilla y Fernanda Márquez Padilla, hijo e hija, con 15,000 pesos y fracción mensualmente de forma vitalicia. Es conveniente señalar que únicamente deberán cubrirse los pagos asociados de gas y canasta básica. Esto ya es una nota de la Presidencia de la República. Es conveniente señalar que únicamente deberán cubrirse los pagos asociados de gas y canasta básica a la señora Casar Pérez, ya que conforme a la normatividad institucional se liquidan exclusivamente a la viuda o mujer que haya hecho vida marital con el trabajador. A mí esta parte me suena así extraordinariamente escandalosa, de que haya un documento de Petróleos Mexicanos expedido el 16 de octubre del año 2004, firmado por Marco A. Murillo Soberanis, gerente, y que se dé una situación de esta naturaleza. Y el otro acto que me parece verdaderamente tremendo es que la señora Casar haya intervenido, sea quien sean las autoridades que hayan aceptado eso, pero se sabe pues que cuando eres coordinadora de asesores de la Secretaría de Gobernación, pues tienes un poder importante a nivel nacional. Y entonces se modifica, entonces dice, no fue un suicidio y entonces va a recibir pensiones. Esta parte me parece a mí por demás escandalosa, Federico, pero no sé si estoy en un delirio o qué me dirías. A ver, no, a ver, todos estamos en un delirio y muy enojados porque estamos viendo cómo se va desplegando ante nuestros ojos el privilegio de la burocracia dorada. Y no importa que el caso sea muy antiguo. ¿Por qué? Porque aparte de todo, esa pensión de 125,000 pesos se siguió pagando. Ahora, en otra parte del expediente, ahorita estaba tratando de encontrarlo, pero no lo voy a encontrar en las 372 páginas, pero hay una cosa bien interesante. Esta pensión post-mortem, que por el nivel salarial del muerto es vitalicia, porque es el nivel D. Que llevaba 4 meses trabajando solamente. Ojo, ahorita entramos a eso que es todavía más complicado, porque esa sería otra razón por la cual no deberían haberle dado nada. Bueno, entro rápido. En la manera en que está escrito el reglamento para estas cosas, y estaba escrito en aquel momento, se entiende que la pensión post-mortem, en ese caso vitalicia, se daría si hubiera trabajado en el año anterior, y el problema es que como acaba de entrar, no tenía un año anterior. ¿Sí? Entonces, ahí también hay una interpretación muy laxa de la ley, de la norma, en beneficio de la burocracia dorada. También es escandaloso. Entonces, ahora, pero hay una cosa que a mí me sorprendió mucho y es, ahí ahorita estamos en la pantalla viendo que se le da un ingreso del 125,000 a Casar y a sus hijos de 15,000 y 15,000. Bueno, en el caso de los hijos, la norma, y otro de los documentos de Pemex lo explica con más claridad, solamente les van a seguir pagando eso mensualmente, los 15,000 pesos, mientras tengan menos de 25 años y sigan estudiando. Por eso es que en el expediente están sus calificaciones, su constancia de ingreso y de pago al ITAM, que es donde estaban estudiando. Y ahí es donde hay una bola de datos que no necesitábamos, como dijo David, saber el detalle. No tenemos que saber las calificaciones, que es un dato personal reservado casi siempre. No necesitamos saber sus RFCs, no necesitamos saber sus CURPS, no necesitamos saber su clave escolar. Esas cosas son datos que debieron haberse testado. Bien, pero
regreso a las reglas de esta pensión vitalicia para el caso de Casar. La norma es increíblemente machista. Dice que la pensión se le pagará a Casar siempre y cuando no contraiga nuevo matrimonio ni entre en concubinato. Es machista, es tremendamente machista. ¿Por qué? Porque lo que nos está diciendo es que si ella tiene otro macho proveedor que le pague su vida, entonces ya no tiene derecho a la pensión. ¿Me explico? Bueno, ahora, problema. La regla es machista, porque aparte es nada más para las mujeres, pero tiene un fundamento material razonable, que es que la pensión le ayuda a la persona que perdió su ingreso por la muerte de la persona para seguir teniendo un ingreso. Eso es razonable, ¿verdad? Bueno, la pregunta es, ¿no debería existir también una regla, y debió haber existido desde el principio, especialmente en parejas en que las dos son generadores de ingreso? O sea, uno es coordinador de asesores del director de administración de Pemex. La otra es la coordinadora de asesores del secretario de Gobernación. Yo lo que digo es que están muy bien pagados como funcionarios. CONACYT, con todo lo que era horrible antes de este sexenio CONACYT, tenía una regla dura que decía que yo no te voy a dar beca si tú tienes otro ingreso. Punto. Y eso no existía para eso. Entonces significa que María Amparo Casar, desde el año 2004, empezó a recibir una pensión de 125,000 pesos y luego ella era libre, absolutamente libre, de trabajar en cualquier lado, lo cual es muy razonable en una sociedad liberal, y recibir ingreso. Pero Pemex y la República están obligados a una pensión vitalicia cuando la otra persona sigue teniendo ingresos. Eso no se lo dejan hacer a los trabajadores normales. Los pensionados del IMSS y del ISSSTE, que por cualquier razón no les alcanza su pensión y quieren volver a trabajar, no pueden darse de alta como trabajadores normales con todos sus derechos porque les quitan su pensión. Perdón, Entonces, Federico, perdón ahí, leo Lourdes Hernández Quirós. Mi papá trabajó en el ISSSTE 30 años, falleció en enero y de pensión todavía no hay nada. Siempre que vamos nos mandan a otra fecha. Nada más. eso, exacto, y el privilegio de la rapidez también, ya lo dijimos. Entonces, a mí, por eso digo yo, y ya me corrigieron, no es la espada del destino, es la espada del augurio de los Thundercats. Veamos más allá de lo evidente. Aquí lo que se está descubriendo en toda su desnudez, en su vergüenza, son los privilegios de la burocracia dorada, privilegios que seguían adelante. Y como este gobierno no nació de un octubre rojo, no les quitó nada. De hecho, tal vez si nos pusiéramos rojos, bolcheviques, tenemos que decir, más bien como Drichinsky, que era el encargado de la anticorrupción bolchevique, decir, ¿y por qué no se le habían quitado antes? No se les han quitado los privilegios, les han dado de buena fe la presunción de que lo que estaban recibiendo era legal y bueno, y sin embargo, no es. Entonces, por todo lo anterior, a mí me parece que la publicación del expediente es una maravilla, que debieron haber testado una bola de cosas, y que capaz de que sí los castiga, que era una pregunta que hizo Violeta hace rato, pero lo que van a hacer es una amonestación o un de parte del INAI por haber hecho esta publicidad, y habría que ver qué daño le ha causado a. Y hay un dicho popular que dice que las penas con pan son buenas, y con 125,000 pesos mensuales durante los últimos 25 años son más buenas, ¿verdad? Entonces, probablemente la prueba del daño no va a perjudicar mucho a los que en mala hora no testaron todos los detallitos RFC, CURP, calificaciones que hemos mencionado. Violeta. Uy, se quedó congelada ahí Violeta. Bueno, vamos a ver si... ¿Me logran ver? Ya, sí, ya tenemos. Ya otra vez. Sí, ya me logran ver y escuchar. Sí, pero en otro lado. Ajá, sí, estoy el aquí celular. entonces, con el celular, que algo ocurrió aquí con la conexión. ¿Puedes apagar la otra cámara de la compu? No, es que me sacó por completo. Ahorita voy a regresar a ella. No puedo, no me deja. Bueno, ya está. Gracias. Ahora sí, Bueno, adelante, Violeta. Sí, gracias, Federico, porque yo tenía varias dudas y tú ya ahorita me has
respondido algunas de ellas. Yo desde el principio preguntaba, y que me parece que no es menor, ¿qué es lo que debemos de discutir? Nosotros podemos decir, sí, es la corrupción, pero justo la oposición está y va a demandar por la filtración de estos datos personales. Para ellos, lo central es la filtración de los datos personales, no la corrupción. Y me parece que yo preguntaba desde el principio, vendrá una batalla, y en esta batalla, pues, ¿qué tanto, decía yo, es ilegal haber publicado estos datos que no eran necesarios? Tú ya te adelantas ahorita, Federico, y te lo agradezco muchísimo, porque en verdad que es una pues duda que tenemos varios y varias, sobre todo por cómo va a actuar, no solamente el ya basta que publicaron el fin de semana estos hombres, los abajo firmantes, sino también otros que se han ido agregando, y ellos dicen el fondo de la discusión pues es esta filtración de estos datos personales que no se tendrían que ver. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones que pudiera haber en esta filtración? Que es, ojalá y David nos pueda ampliar más al respecto. Y lo otro que también me parece muy, muy importante es esta parte de si hay una narrativa muy intensa. Esta mañana la volví a escuchar y la leemos permanentemente, de que que Pemex está en quiebra técnica y que está en números rojos y que tiene un proceso de endeudamiento pues brutal como nunca se había tenido en ningún otro sexenio. Y lo que vemos aquí es un acto de corrupción justo hacia Pemex. Y lo que decíamos el viernes de desangre permanente que se le ha hecho, y esta deliberación o esta narrativa que hay, pero que no se dice que fue una cuestión deliberada de quebrar a Pemex para después privatizarlo. Y poco se ha abordado el tema así también. Entonces, ¿cómo podríamos también tejer esta narrativa de que sigue en quiebra Pemex y entonces hay que actuar hacia el próximo sexenio? Pero lo que no se dice es que en esta quiebra pues intervinieron también estas personas que siguen, algunos de ellos, ¿no? Aquí conocemos el caso de María Amparo Casar, que ya se detuvo, pero muchos siguen desangrando a Pemex. ¿Qué decir sobre esto, David? Sí, yo ahí un poco lo que decía Federico, digo, ahí asumo que Federico ya se estuvo bastantes más horas estudiando todo este expediente, porque se sabe las hojas, los párrafos, las hojas, y creo que, bueno, hay un poco, sumarme a lo que él decía de la complicidad de las autoridades. Yo lo centraba en la fiscalía, con esta aclaración que me hace Federico, digamos, ahí fue más bien un temporalidad de la fiscalía de determinar o no, pero la corrupción se centra entonces en funcionarios de Pemex, digamos, ¿no? Que agilizan y facilitan estos trámites para la pensión. Ahora, en esta lógica, y recuperando lo que decías, Violeta, el tema de la protección a estas esferas, pues, de privilegios y a estas personas beneficiadas de privilegios, si nosotros vamos a la revisión histórica de cuántas personas y de cuántos funcionarios de esta alta burocracia, de la burocracia dorada que dice Federico, siguen recibiendo sus beneficios, sus pensiones, del erario de Pemex, y que eso, en términos, digo, en un solo caso estamos viendo que fueron 31 millones de pesos. Si eso lo multiplicamos por las muchas personas, miles de personas que están bajo estos mismos criterios de privilegio, y que además los criterios de privilegio, dicho sea de paso, esos eran los derechos, digamos, adquiridos, ya lo que se tenía y lo que se adquirió, pero esos privilegios tampoco se han cambiado, como decía Federico, ¿no? Es decir, se mantienen ese tipo de privilegios y se mantiene esa carga al erario público. Esa carga al erario público, dadas las dimensiones del presupuesto de Pemex, pues probablemente no le afectarán tanto, o como se señala ahora, que tiene unas grandes deudas y que tiene déficit presupuestario, déficit de ingresos más bien, Pemex. Probablemente en el grueso de los cientos de miles de millones que maneja Pemex no le afectan, pero sí tiene una significación también en el tema de combate a la corrupción y de combate a los privilegios. Creo que si ya no se pueden cambiar, porque no se pueden cambiar legalmente, estos beneficios del pasado, los acuerdos que se tengan en el contrato colectivo de trabajo para el tema sindical y los beneficios para el tema de las personas de la burocracia dorada, digamos, sí se tendría que haber metido en revisión o colocado en un tema de agenda de revisión justo cuáles son los beneficios hoy que se siguen manteniendo y que se van a mantener hacia el futuro. Insisto, los del pasado ya no se pueden cambiar, no se pueden corregir, muchos de ellos, salvo como en este caso que se acredita o se presuma que hay un acto de corrupción. Y ahora yo pensaría, si en este caso estamos viendo también
cómo actuó Pemex para beneficiar a una familia, digamos en general, pues también tendríamos entonces que hacer un proceso de revisión interna ahora sí que desde el propio Pemex para saber cuántas otras personas o cuántas otras familias no se están beneficiando de acuerdos semejantes o de privilegios semejantes. No hablo en términos de la cantidad, sino de esta ultra rápida gestión de las pensiones, de pagar sin una determinación judicial o de pagar sin una determinación de una autoridad responsable. Entonces, creo que se tendría que haber hecho este proceso de revisión también, colocar el tema de discusión hoy en torno a las finanzas de Pemex. Es un discurso importante que está colocando, digamos, la oposición, porque critican a su vez la política energética del presidente López Obrador. Entonces creo que va por ahí un sesgo, digamos, yo no podría decir qué tan ciertos son los números que se están presentando o no. De acuerdo a las propias calificadoras internacionales, en Pemex no ha bajado en términos radicales o en términos dramáticos su confiabilidad sobre las inversiones que están recibiendo del extranjero, que eso es un indicador, pero bueno, entiendo que hay otros indicadores, otros datos que sí colocan en una grave, digamos, crisis, en una grave situación económica Pemex. Regresando al punto, nada más para cerrar, la revisión de este tipo de acuerdos, de este tipo de beneficios y de este tipo de privilegios, claro que se tendría que haber hecho. Ahora, no es que no se pueda hacer. Y creo que más bien lo que nos tocaría seguir ahora sería seguir insistiendo en la forma en la que está actuando Pemex desde la propia burocracia, con sus propios liderazgos y con personajes incluso que están desde hace 25 o 30 años actuando de la misma forma en la que actuaban durante el priismo y que hoy siguen formando parte de esta burocracia al interior de Pemex. Creo que sería uno de los puntos también a revisar, más allá del caso en sí mismo. Y lo otro ya, o sea, me parece que ya lo habíamos dicho, lo dijimos la vez pasada cuando se publicó lo de el teléfono celular de la periodista, creo que fue del New York Times, ¿no? O del Washington Post, no recuerdo. Que ahí decíamos, ¿el contenido de la carta de las preguntas era de interés público? Sí. ¿El contenido de lo que le estaban preguntando al presidente era de interés público? Por supuesto que sí. La omisión de no testar su teléfono me parece que generó una discusión innecesaria. Y en este caso creo que igual, ¿no? Ese es el riesgo, de que la información es pública, es de interés público, la investigación es de interés público, claro, pero abres un filón de otro tema que bien podrías haberlo evitado por un tema nada más de protección de datos, bien podrías haberlo evitado y centrarnos realmente en la discusión de fondo, que son todo este sistema, digamos, de corrupción, ya no es un acto, sino todo este sistema de corrupción que gira en torno a Pemex. Ya, gracias, David. Federico, alguien de la audiencia escribía, se me pasó ese mensaje, lo ando buscando, pero no lo hallo. Pero palabras más, palabras menos, decía, tengo un amigo que su esposa trabajaba en Pemex y murió su esposa y él recibe la pensión y también viene la misma cláusula que no se puede volver a casar, ¿no? O sea, aplica para hombres y para mujeres. Dice Rosa María Duarte, una prima quedó viuda en agosto de 2023 y todavía no recibe la pinchurrienta pensión de 5,000 pesos. Así la corrupción de este país. Okay. Dice Rosa María Duarte. Adriana Cerdán Vázquez, a mí me indigna que el robo que la señora Casar ha hecho a Pemex es muchísimo peor que la filtración de datos. Esos demócratas patriotas deberían estar furiosos por el acto de corrupción. Y bueno, pues habrá distintos ángulos y creo que Violeta hace un rato colocaba también el punto, Federico, de qué es lo que deberíamos estar mirando y qué es lo que debemos estar atendiendo. Y posiblemente pues se tenga que atender pues varios ángulos de los que tiene una situación como esta, como lo han estado, pues como lo hemos estado platicando, como lo han estado platicando ustedes. Pero ¿con qué cerrarías este tema en esta ocasión? Porque creo que este tema todavía nos va a dar en otros programas, pero ¿cómo cerrarías esta parte, Federico? Bueno, más bien sumándome a los comentarios que acabas de mencionar, algunos de ellos, pero vean las inequidades, porque ya encontré, cuando revisen la audiencia, el documento, váyanse a la página 271, que es un oficio de la Dirección Corporativa de Administración de Pemex, dirigido a María Amparo Casar Pérez, el 10 de enero de 2005, y le explica las condiciones de la pensión vitalicia que ella va a recibir.
Por cierto, efectivamente, ya hoy en día, estas reglas son para hombre y para mujer. Pero esa lucha fueron los últimos 25 años, de que tratábamos igual. Yo tengo la impresión de que en este momento, 2004, era nada más para mujeres, pero olvídense de eso. El problema más loco del asunto, para que les dé más coraje. Si usted contrae matrimonio o entra en concubinato, le aclaran, en ese caso se le liquidará el monto de una anualidad por adelantado, o sea, 125,000 por 12. Siempre y cuando, por supuesto, usted ya haya recibido su pensión durante 7 años. En otras palabras, de 2004 a 2011, ella recibió esta pensión, pero si después de 2011 hubiera decidido entrar en una nueva relación, de todas maneras, Pemex le hubiera pagado una anualidad por adelantado. Algo así como un regalo porque usted se va a volver a casar. Ese tipo de reglas son de absoluto privilegio. También, o sea, indignémonos completos. ¿No nos enteramos que en el INE les daban una gratificación porque se casaban? Y dicen los rumores, yo nunca los he corroborado, que el mismo Lorenzo Córdoba utilizó esa prestación, entre comillas. Esas son las cosas que tendríamos que seguir discutiendo. Y hay más, como bien dices, pero disfruten el expediente y en vista de que no nos testaron todos los otros detalles, como buenos ciudadanos, no lean el RFC, no lean el CURP, no lean las calificaciones de los chicos, no lean todos esos datos personales que sí deberían haber estado testados. Ni la dirección particular, ni el teléfono fijo. Gracias. Muchas gracias, Federico. Pues disculpa porque yo sigo aquí con tremendos problemas en casa. No sabemos qué pasó, pero se cayó todo, el internet, la luz, así es que espero no tener problemas más adelante. Yo lo último que quisiera preguntar, como ustedes dicen, este tema va a dar para mucho, va a seguir, ¿no? Y se suma, ¿no? Se suma, vemos también ahorita una campaña ya en medios corporativos desde el día viernes con Ciro Gómez Leiva, con Loret de Mola, El Financiero, el Heraldo de México, pues todos estos periódicos dándole espacio y varios espacios a María Amparo Casar, y ella pues realmente incluso en la carta pues y en las declaraciones que ha hecho se pone como una víctima, ¿no? Entonces eso también hay que analizarlo y que, insisto, se suma pues a todo esto que hemos estado viviendo, esta guerra mediática y en este contexto electoral. Pero bueno, lo último que quisiera preguntarle yo a David es esto que también dijo en la mañana el presidente, que este es un asunto público, ¿no? Entonces, siendo un asunto público, David, otra vez las implicaciones legales o no que pudiera haber publicado, insisto yo en eso, una parte de datos que no debieron de haberse publicado, pero lo otro, siendo un asunto público, hasta dónde nosotros legalmente como mexicanos, y hace rato preguntaba también el tema de la ética, de la moral, hasta dónde podemos conocer y hasta dónde podrían ser estas sanciones que se pudieran dar si es que las hubiera, David. Sí, yo no sé si en términos de sanciones como tal colocarlo. Ayer publicó el INAI un boletín de prensa en donde decía que iniciaba de oficio la investigación, digamos, sobre el expediente dado a conocer por la presidencia por la presunta violación de datos personales de la ley de transparencia y protección de datos personales. Por una igual presunta violación de los datos personales en sujetos obligados, y en este caso la Presidencia de la República, que es la que lo está dando a conocer. Y decía en la última línea, las últimas 2 líneas del INAI, del comunicado del INAI, que estaría en espera, independientemente, que ellos habían iniciado el procedimiento de oficio, pero que estarían en espera si alguien o alguienes o algunas de las personas que están señaladas o que están mencionadas en este expediente pudieran presentar una denuncia ante el propio INAI por la violación a la protección de sus datos personales. Entonces creo que ahí se va a tener que hacer otro estudio, una parte del procesamiento de la revisión, digamos, de la investigación. De ese apartado de la investigación, como dice Federico, no hay que ver estos datos personales que se están publicando, no hay que registrarlos o no hay que tomarlos en cuenta, pero ahí me parece igual que abre pie a que otra vez, de nuevo cuenta el INAI, pues pueda iniciar este procedimiento de investigación.
Las sanciones en realidad no son sanciones como tal de carácter penal, son sanciones administrativas, sobre todo a los órganos encargados de la vigilancia, a los comités de transparencia de cada una de las entidades, en este caso de la propia Presidencia de la República, y bueno, habría que esperar más bien cuál es el alcance que tiene la investigación que tenga el INAI y en función de ello las sanciones administrativas que pudieran derivarse sobre el caso en específico, ¿no? Sobre esta información de datos personales que bien, como ya hemos señalado, pues resultaba innecesaria y que está contenida en el expediente. Gracias, David. David, no sé cómo están tus tiempos o no, para que no nos regañes de que te estamos ahí explotando y quién sabe cuánta cosa. Porque estamos con el otro tema, esta imagen que ayer nos enviabas, las disposiciones de la Corte con respecto de la ley de hidrocarburos. Y ese sería el siguiente tema, salvo que haya algo más que añadir que tenga ahí por ahí Federico. Y como tú hacías la propuesta del tema, pues estamos viendo la imagen precisamente en pantalla del cartel que nos estabas compartiendo, el requisito de tener la capacidad de almacenamiento de hidrocarburos que determine la Secretaría de Energía a fin de obtener un permiso para desarrollar ciertas actividades. En su defecto, se revocará la autorización, artículo 51, fracción 3 y cuarto transitorio. ¿Qué decía al respecto, David? ¿Hacia dónde querías apuntalar? Sí, a ver, me parecía muy importante colocar el tema porque no tuvo tanta atención, pero fue la resolución de una acción de inconstitucionalidad presentada en el año 2021, creo que era la 21-2021, perdón, que resolvió justo el tema de una reforma a la ley de hidrocarburos. ¿Y por qué era importante traerlo a colación? Justo porque a mí, o sea, es un tema claro de lo que se dolió durante mucho tiempo Morena y que propició la reforma a la ley de amparo en cuanto a las suspensiones de efectos generales. Voy a intentarlo ligar, si no luego me pierdo. Cuando se hace la reforma a la ley de hidrocarburos en mayo de 2021, se hace una reforma en diversas disposiciones, pero hay 6 disposiciones, 4 artículos y 2 transitorios que son impugnados, perdón, ante juzgados especializados en materia de competencia económica. Estos juzgados especializados en materia de competencia económica, en 2 distintos razonamientos, un juez hace el razonamiento diciendo que los 6 artículos pudieran resultar violatorios de competencia económica y por lo tanto conceden la suspensión para efectos generales, ahí está el tema, para que la ley desde el 2021 no surta efectos. Otro juez especializado en materia de competencia solo señala que 3 pudieran resultar posiblemente humanos y violatorios de la libre competencia, digamos, y que por eso les da la suspensión para efectos generales. Estos 2 criterios judiciales tienen los efectos generales que se han cuestionado desde el lado de Morena y desde el lado de la iniciativa que se presentó y ya se aprobó en el Congreso de la Unión en las últimas semanas, justo para eliminar esta posibilidad de que se dictaran suspensiones para efectos generales en este tipo de leyes. ¿Y por qué me parecía importante traerlo a colación? Justo porque 2 jueces dan la suspensión para efectos generales de esa ley, de esos artículos en específico, y 3 años después, la Suprema Corte de Justicia analiza esos mismos artículos en una acción de inconstitucionalidad y dice, los artículos impugnados son constitucionales. Ni los del contenido, ni los 4 artículos impugnados en cuanto al contenido, ni los 2 transitorios resultan ser violatorios de la Constitución, ni violatorios de los derechos humanos, y obviamente ni violatorios de la libre competencia. Entonces, mi ejemplo me parecía bastante gráfico porque durante 3 años estuvo parada esa reforma por las suspensiones generales otorgadas por 2 jueces de distrito especializados en competencia económica, y hoy, bueno, la semana pasada, la Corte resuelve por una mayoría de 8 votos que no son inconstitucionales y que la ley puede aplicarse de forma genérica para todo el sector, digamos, energético, el sector eléctrico de hidrocarburos. Por eso me pareció importante colocar la discusión, porque justo era un caso concreto, un caso reciente, y un caso donde
lográbamos entender o la justificación de por qué en su momento se presentó la iniciativa y se aprobó la iniciativa para eliminar estos efectos generales justo en las suspensiones de la ley de amparo, ¿no? 3 años después, la Suprema Corte de Justicia revisa la acción de inconstitucionalidad e, insisto, determina que es constitucional toda la reforma, pero pues ya estuvo la ley, esos artículos de la ley estuvieron parados 3 años justo por unas suspensiones que se concedieron en su momento, incluso ni siquiera eran suspensiones, digamos, exactas o suspensiones idénticas, sino que cada juez tuvo su propio criterio, pero sin embargo eso evitó que la ley se aplicara durante más de 3 años en nuestro país, casi 3 años, porque la reforma se publicó en mayo de 2021 y ahora fue resuelto en mayo de 2024, ¿no? Por eso justo decía, el tema técnico es si la capacidad o no, si quién rige la capacidad económica para la reserva de hidrocarburos y los permisos, ¿no? En términos técnicos, lo que la Suprema Corte de Justicia resuelve es que no se afecta la libre competencia, es una facultad de la Secretaría de Energía y se le quita esa facultad a la Comisión Reguladora de Energía, que pues ya como el presidente lo ha dicho y lo hemos visto en diferentes casos, es un órgano autónomo, pero que está cooptado por el propio sector, ¿no? Que es el sector el que impone a los comisionados y el que dicta las reglas al interior de la Comisión Reguladora de Energía. Por eso se hace esta reforma, para que esas facultades no las tenga la comisión, sino que se pasen a la Secretaría de Energía, que es en esencia, digamos, lo que se logró con esta reforma. Muchas gracias, David. Pues importante también este segundo punto que, como dices, no se abordó mucho. Nada más, yo antes de darle la palabra a Federico y que él pudiera también cerrar sobre este tema, hay un libro del cual me parece que también tendremos que estar platicando los próximos días, este libro que acaba de publicar María Amparo Casar, y que también en este contexto ya la vemos por varios medios de comunicación presentándolo y pues bueno, pues va a tener, supongo yo, pues mucho movimiento por esto que acaba de vivir. Este libro que se llama Los puntos sobre las IES, el legado de un gobierno, y esto es lo interesante, ¿no? Que mintió, robó y traicionó, ¿no? Y bueno, pues cada una de estas IES que presenta, pues vuelven a hacer esta narrativa de que todo lo que se vivió y los resultados de este sexenio, pues nos llevan a la debacle nacional y prácticamente mundial, casi como lo presenta, ¿no? Entonces, también esto, ¿cómo lo sumaríamos a esto que estamos viviendo con María Amparo Casar, Federico? Y lo otro, bueno, pasar a este tema que proponía también David Peña, Federico. A ver, yo tendría un comentario muy general acerca del caso que nos presentó David. No lo estudié con detalle, pero la explicación de David ahorita me iluminó mucho, porque lo que menos teníamos claro era que este tema, hidrocarburos, hace 3 años había sido discutido a nivel de jueces de distrito especializados en materia económica, que aquí en este espacio hemos dicho 20 veces que también debería haber jueces de distrito de amparo especializados en derechos colectivos, por ejemplo, y no hay. Pero esos jueces emitieron suspensiones con efectos generales, es decir, protegieron a toda la industria privada en contra de esos artículos. Y esos artículos, 3 años más tarde, el máximo tribunal, que es el jefe de esos jueces de distrito que concedieron las suspensiones, dice, no, pues sí son constitucionales, entonces no deberían haberse suspendido. Bueno, esta es una de los ejemplos que demostrarían que la reforma quitando la suspensión con efectos generales tiene sentido. Pero yo les había mandado ayer una nota loca de derecho comparado. La Constitución del Ecuador de 2007, que es la Constitución de Correa, que todavía está rigiendo, pese a todo, en Ecuador, el artículo 428 dice, lo cito, comillas, cuando una jueza o juez de oficio o a petición de parte considere que una norma jurídica es contraria a la Constitución o a instrumentos internacionales de derechos humanos, suspenderá la tramitación de la causa, o sea, detiene su juicio y remite en consulta el expediente a la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional, en no más de 45 días, debe resolver sobre la constitucionalidad de la norma. Ojo, en Sudamérica han mejorado las reglas de nuestro amparo y de nuestro sistema de defensa. En otras palabras, no hubieran pasado, con esta regla así general como la acabo de decir, ecuatoriana, en México no hubieran pasado 3 años. Y fíjense, otra vez,
lo que está más allá de lo evidente. Tenemos una estructura que privilegia a las empresas privadas, mientras más grandes, con más abogados, que pueden promover estos amparos, obtener las suspensiones generales y luego tener el beneficio por lo menos durante 3 años más. ¿Cuánto significa eso? 3 años más de no cumplir reglas, de no pagar extras que tendrían que haber pagado, etcétera, etcétera. Eso es un sistema de privilegios legales y tenemos que empezar a decirlo. Ahora, ¿qué diría yo del libro? Pues yo no le creería a una persona que anda poniendo puntos sobre las IES al de enfrente, cuando ella misma tiene muchos puntos sobre las IES en duda. De hecho, yo nunca he sido fanático de los posicionamientos de María Amparo Casar, pero esto último de lo que nos estamos enterados nos demuestra que no es la persona más adecuada para andar poniendo puntos sobre las IES. Bastantes puntos tiene ella encima que nos tendría que explicar. Ella dice que es una liberal, como una buena liberal. ¿Por qué ha prosperado tanto en un régimen de privilegios que es todo lo contrario a una sociedad liberal? Pero eso es lo que... Gracias, Federico. David, también para ir cerrando, en el documento, en el flyer de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dice el requisito de tener la capacidad, si lo podemos poner nuevamente, por favor, Asael, de almacenamiento de hidrocarburos que determine la Secretaría de Energía a fin de obtener un permiso para desarrollar ciertas actividades. En su defecto se revocará la autorización. Y dice, 1. La negativa ficta ante la no respuesta de la autoridad en solicitud de cesión de un permiso, si no hay respuesta debe interpretarse como una negativa. Luego dice, la figura de la suspensión temporal de los permisos por seguridad nacional, seguridad energética y o economía nacional. Y en esa parte, en esos dos, o sea, por ejemplo, aquí estamos hablando, David, que esto es una regla que aplica para todo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ese es un criterio que si la autoridad no responde a una solicitud de un permiso o una concesión, si no hay respuesta de la autoridad, se tiene que interpretar como negativa. Y esta parte, cuando dice la figura de la suspensión temporal de los permisos por seguridad nacional, seguridad energética o economía nacional, o sea, ¿eso qué? No entiendo esa parte. Eso también aplica, es decir, es cuando el gobierno puede negar una concesión. No entendí esa parte, si pudieras explicarme, David. Solo es el razonamiento sobre los artículos impugnados, mi querido Ernesto. O sea, es el razonamiento que tuvo la Corte sobre los artículos impugnados de esa reforma. No implica que genere ni un precedente ni una jurisprudencia, digamos, que tendría que aplicarse a otras disposiciones. Solo se aplica el razonamiento, el razonamiento que hace público la Corte es solo sobre la forma en que la propia Corte razonó la constitucionalidad de esos artículos. Por eso dice, la negativa ficta en los casos de permisos no es violatoria. Es decir, porque una de lo que se impugnaba en la acción de inconstitucionalidad era que la negativa ficta, que es este principio que se conoce en términos de derecho, que cuando tú pides algo y la autoridad no te contesta, se entiende que te están negando lo que tú estás pidiendo. Y esa última parte, David, ahí de la revocación de los permisos de quienes incumplen con los requisitos o infrinjan la ley, que creo que esa es la que más está usando el gobierno mexicano. No sé si ahí estamos bien o no. Sí, ahí también, sobre ese punto en específico, se invocaba en la acción de inconstitucionalidad que la revocación de los permisos era violatoria de la libre competencia. Por eso se había dado la suspensión en materia de libre competencia. La Corte dice, es constitucional
que se revoquen los permisos porque es facultad del Estado, es facultad de la Secretaría de Energía, a través de la Secretaría de Energía, el revocar esos permisos y el estar sujetos a revisión los permisos. Lo único que cambiaba, decía yo, que era esas facultades las tenía antes la Comisión Reguladora de Energía y ahora las tendrá la Secretaría de Energía. Ese cambio, para, digamos, quitarle poder a la Comisión Reguladora de Energía, se pasaba a la Comisión, a la Secretaría de Energía, perdón, y eso se invocaba en la vía en acción de inconstitucionalidad como un acto violatorio de la libre competencia. La Corte dice, es facultad del Estado revisar y revocar los permisos y da indistintamente si es la CRE o la Secretaría de Energía. O sea, sigue siendo facultad del Estado, sigue siendo una facultad regulatoria del Estado y por lo tanto no es violatoria ni de la libre competencia ni de ningún derecho humano el que ahora esa competencia de revocación de los permisos o suspensión temporal de los permisos sea por parte de la Secretaría de Energía. Digamos, ese es en resumidas cuentas lo que da a conocer una parte del razonamiento, insisto, porque no es todo el razonamiento, pero una parte del razonamiento que se discutió sobre esta acción de inconstitucionalidad la semana pasada. Muchísimas gracias, David. Pues a ambos, Federico y David, les agradecemos muchísimo que nos hayan tomado esta llamada para esta interesantísima mesa con los Maxi Abogados. Y pues seguiremos discutiendo ambos temas. El primero me parece que, como ustedes ya decían, lo vamos a seguir abordando porque la oposición pues ha tenido una respuesta colérica ya desde el ya basta que escribieron, les decíamos, el fin de semana, y ahora pues vemos que más personalidades de los abajo firmantes se están sumando pues a la víctima María Amparo Casar, como así la llaman, y otros temas que ya estaremos discutiendo también, por ejemplo, del contenido de esta desplegado de Ya Basta, pues haciendo afirmaciones pues de algunas duras, ¿no? En que el presidente pues cobra venganza y que tiene ahí pues una situación que pues incluso de problema, incluso mental, que dan a entender ellos, ¿no? Pero ya lo estaremos discutiendo más adelante y pues que tengan un buen inicio de semana con estos temas tan álgidos y les mandamos un fuerte abrazo, Federico y David. Gracias. Fíjense. Gracias, saludos, abrazos. Gracias, hasta pronto.